Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio Entendiendo el Derecho, en el cual hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor al debate de las ciencias jurídicas y ciencias sociales. Y como el día de hoy no es la excepción, tengo la dicha de compartir un tema muy interesante con alguien muy importante, el tema de datos personales. Se trata nada más y nada menos que de Emily García, quien es presidenta del Observatorio de Data Law, una ONG emergente de la República Dominicana y que se ha colocado como una tendencia que agrega valor en temas de datos personales. Y bueno, para mí es un placer tenerte, Emily. Bienvenido a este espacio, Entendiendo el Derecho. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y a todos los que nos oyen o que nos van a escuchar, un placer estar aquí compartiendo con Roberto, quien recientemente ha colaborado con el Observatorio de Datalog RD, publicando un artículo sobre el tema del contexto legislativo de protección de datos. Y yo feliz de que comparte esa pasión conmigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, el artículo lo podemos poner en el enlace de la descripción Ok. y también la página web de Datalaw y las redes sociales. Así que queda pendiente que me las hagas llegar todos los enlaces o cómo quieres que lo coloque. Pero bueno, No, estamos perfecto. aquí. Emily, datos personales. Bien señalaste, es un tema que nos gusta, que tenemos en común. ¿Y qué son los datos personales para empezar? Pero una definición para los que son abogados, pero también para los que no son abogados, ¿eh? No, tranquilo. Mira, la definición de por sí que engloba el tema de lo que es la información personal, básicamente es toda aquella información que pueda identificar a una persona, ya sea de manera directa o indirecta. La vertiente es que te haga identificable o que te pueda identificar. Básicamente, cuando hablamos evidentemente de nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra edad, nuestra información de educación o sobre nuestro entorno laboral, pues podemos decir que estas informaciones no pueden ser identificables de manera directa. Cuando hablamos de información identificable de manera indirecta, pudiéramos decir que así entiendo que es la forma más fácil de poder entender el concepto, pues la unión de distintas informaciones para poder identificar a una persona. Dígase, por ejemplo, en un contexto laboral, cuando una persona se sabe el nombre, el puesto de la misma, pues evidentemente ya puede sacar a colación lo que es el contexto económico de esa persona y la combinación de esas informaciones, pues evidentemente es información personal. Ojo, las informaciones personales no necesariamente tienen que conllevar el tema del nombre para poder identificar a una persona de manera directa. Como te decía anteriormente, puede que, y aquí traigo el ejemplo nuevamente, cuando en un trabajo no se conoce el nombre de una persona, pero sí se conoce que es un director, que es un encargado, que es un viceministro o una viceministra, pues evidentemente combinando esas informaciones ya se sabe el contexto socioeconómico, entonces ya es información personal aunque uno se tenga el nombre ni el rostro del mismo. Entonces, básicamente de una manera sencilla e ilustrativa, estos son lo que es información personal. Emily, pero está bien, estamos hablando de los datos personales y esa definición es excelente. Y mira algo, cuando yo me doy una leidita de la ley que regula los datos personales, soy malo con los números, eh, hay unos ve que hay diferentes tipos de datos, como son, por ejemplo, datos Uh-huh. sensibles. Entonces, háblanos de eso un Sí. poquito, cuáles son los tipos que tenemos, cómo se pueden Uh-huh. clasificar, que eso también puede servir de interés. Claro, mira, no hay un listado ni en la República Dominicana ni a nivel internacional sobre lo que pudiera ser dato personal. Por vía de consecuencia, datos personales, como te comentaba anteriormente, toda información que pueda atender a identificar va a ser identificable a una persona. Ahora bien, como bien tú dices, en la ley dominicana y al igual en toda la normativa a nivel internacional, hay unas ciertas informaciones que sí son consideradas sensibles o especialmente protegidas. Y básicamente son las informaciones que están relacionadas a nuestra afiliación religiosa, a la afiliación política, todo lo que son informaciones relacionadas a nuestra salud y todo lo que tiene que ver con nuestras convicciones. Evidentemente, esto tiene un matiz distinto a las otras informaciones porque básicamente, imaginémonos una persona dentro de una universidad o dentro de un colegio, puede ser que tenga VIH. Y eso es simplemente un ejemplo ilustrativo, evidentemente. El preservar esa información, pues es sino canon, porque el saber esa información dentro de un contexto específico puede traer no solamente la vulneración de la información o la privacidad, sino también el hecho de que lo pueda llevar a una discriminación, etcétera. Entonces, en principio,
esas informaciones están prohibidas. Dentro de un contexto específico sí está permitida, por ejemplo, las informaciones relacionadas a las iglesias, evidentemente pueden manejar la información relacionada a que tú eres cristiano, a que tú eres católico o eres evangélico, pero en teoría para poder tratar informaciones sensibles dentro de otro contexto distinto, pues se debe de tener la autorización antes, precisamente por lo que te digo, por el matiz que puede tener o las consecuencias que puede tener un mal tratamiento de esa información tan sensible. Entonces, Emily, si estamos hablando de esos datos que son muy ya, podemos decir, personales o íntimos, que no pueden ser revelados de cierta manera, ¿verdad? Salvo previo acuerdo o consentimiento de la persona de que se trate. Vemos que hay múltiples factores y uno de los que, por ejemplo, nosotros vemos son las publicaciones en redes sociales. Sí, bien es cierto que las redes sociales aportan mucho hoy en día. La verdad es que han dado lugar a muchos periodistas, camarógrafos que graban, por ejemplo, imprudencias, accidentes. De hecho, hay redes sociales que solamente se caracterizan por hacer este tipo de contenido, no más que desde la óptica informativa y también explicativa de, digamos, contribuir a la educación vial sobre todo y concientización en la educación vial, lo cual es muy importante. Pero, por ejemplo, personas que tienen accidentes, publicaciones en redes sociales, personas que toman fotografías de otros perfiles, ese tipo de cosas, ¿es legal o ilegal? Hasta tomar fotos, por ejemplo, de un accidente. Vamos a suponer que yo estoy compartiendo con mi familia en un parque y que alguien decida tomarse una fotografía y que esa fotografía llegue no sé dónde y yo salga aunque sea de espalda, de frente, de detrás. ¿Eso también es ilegal? Sí, bueno, mira, ahí se plantean distintos escenarios. Está diciendo algo fuerte ahí. Sí, sí, y mira, ciertamente, mira, en la República Dominicana no hay una cultura de privacidad. De hecho, se entiende que yo puedo usar mi teléfono y tomar fotos de manera a mi antojo, si pudiéramos decirlo así. En el ámbito de las leyes en el ámbito que describiste, un accidente o donde pueda resultar una persona fallecida, ¿no? Ya aquí lo que aplique la ley 192-19, que es básicamente la que protege la dignidad de las personas fallecidas y evidentemente el honor y la imagen de las personas accidentadas. Entonces, ciertamente, si usted va por la calle y encuentra un accidente, si encuentra una persona en una situación desfavorecida, si pudiéramos decirlo así, pero viva, no puede tirar fotos de una manera indiscriminada y luego publicarlas simplemente por querer dar a la primicia de la situación. Porque la ley te dice que debe de tener una autorización de la persona y además de que, imaginémonos, yo en una situación así, Dios no quiera, no quisiera andar por las redes sociales, eh, siendo incluso alimentando el morbo de muchos. En el caso de las personas fallecidas, por igual. De hecho, esa ley contempla de que las personas, dígase sus familiares, pueden demandar quizá a los medios o las personas que hayan distribuido las imágenes de esas personas accidentadas en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, un accidente donde quizá esa persona resulte decapitada o esté desgarrada las tropas, ¿sabe? Ese tipo de imagen que se toma no debería de circular a menos de que se tenga ese consentimiento de los familiares. De hecho, la misma ley en cuanto a las personas fallecidas, no sé si tú te acuerdas del caso de la joven Chantal, que era una influencer que terminó lastimosamente asesinada a manos de su expareja, creo. Ese fue un caso totalmente lamentable porque incluso salió a relucir cartas a manos escritas por ellas, cosas muy íntimas, familiares divulgando, cuando si bien es cierto que se quería alimentar el tema de las noticias y del impacto que tuvo, la ley te dice a ti que no deberías de hacerlo, es decir, poner en desventaja a una persona ya fallecida que no va a poder defenderse y exponerla como al escrutinio y al morbo de las demás personas que no van a sentir nada, lastimosamente por esa persona fallecida, pues está prohibido. El utilizar notas de voz íntimas y revelarlas igual. Entonces, tú sabes, Roberto, que realmente
va muy de la mano, evidentemente, a la ética profesional del periodista, que debería de empaparse mucho más de estos temas, que no dudo que no sepan sobre esta ley, tú sabes, pero igual, y aquí estás haciendo un trabajo precisamente para hacer conciencia a los ciudadanos que vayan a escuchar este podcast, de que realmente uno debe de entender y saber de que hay normativas y de que nosotros tenemos que cumplirlas, pero al mismo tiempo respetar a las demás personas en situaciones de vulnerabilidad que encontramos en la calle. No podemos dejarnos llevar del momento de las redes sociales y de los videos, porque hay una persona que se le está vulnerando sus derechos y las personas, aunque estén fallecidas, tienen el derecho a la dignidad. Y eso es bueno resaltar que debemos de respetarlo. Emily, tú sabes que yo he visto casos y justamente pensaba en eso, de que, por ejemplo, en los casos de niños, niñas y adolescentes, la ley establece que no pueden ser publicadas las imágenes por medios de difusión pública. Pero, por ejemplo, hay personas que suben a las redes sociales fotos de niños y niñas. Por ejemplo, yo, o bueno, una persona individual, no es un medio de comunicación, que suben fotos, no la cubren. Sin embargo, los medios de comunicación sí la cubren. En el caso de yo como persona individual, y eso es común, o sea, eso pasa cuando ocurren situaciones negativas en la sociedad. Eso también es pasible, por ejemplo, de alguna responsabilidad legal, me pueden demandar por eso. Bueno, tú sabes que el tema del código de menor te habla de la protección del menor en una situación, ¿verdad? Que no lo publique cuando está en una situación de vulnerabilidad. Ciertamente, se tiene como práctica, mala práctica, subir fotos de sus propios hijos sin tomar en cuenta las consecuencias que pudieran tener. Y evidentemente los demás pueden tomar esas fotos, sus redes sociales, ya sean públicas o privadas, y las replican. Sí, pudiera tomar una acción legal dependiendo, porque tú sabes que cuando vamos a los tribunales, en el caso de que quiero demandar por daños y perjuicios, tú sabes que ahí debe de haber un daño que evidentemente se tiene que demostrar. En cuanto al menor, pero la práctica, lastimosamente en la República Dominicana, es divulgar las fotos de los menores. Igual como te comentaba anteriormente, en conjunto contigo ahora mismo estamos haciendo como ese llamado a las personas de que tienen que tomar en cuenta de que existe algo que es la seguridad digital, y es que todos tenemos el rol de poder resguardar las informaciones, en este caso de los menores, haciendo conciencia de que no deben de colgarlo, porque luego que se publica, Roberto, y también eso es algo totalmente difícil a la hora de poder demandar, las informaciones se pueden replicar de una manera vertiginosa y súper rápida, donde los responsables, quizás no solamente sea tú y yo, sino más de 1000 personas, van a replicar esa foto de ese menor, y que luego ir detrás de cada uno de ellos va a ser totalmente difícil. Tú sabes que en los temas en el caso de pornografía de menores de edad, nosotros tenemos en la República Dominicana una ley, la ley de delitos de delitos y crímenes de alta tecnología. Igual contempla como entre 5 a 7 años en esos casos. El que tenga un escenario donde lastimosamente se vea forzado a denunciar tendría que ir al DICAP, pero esos procesos no suelen ir tan rápido como una demanda, por ejemplo, en los tribunales en daño y perjuicio, por la exposición sin autorización de los padres de un menor. Entonces, la clave aquí está en la prevención, porque el tema de replicar las fotos, y con esto reitero, de un menor, es delicado porque estás poniendo en exposición a un menor sin la autorización del padre, pero que el padre pudiera demandar por daño y perjuicio, ya ahí tendría que ser demostrable. Replicarlo por internet, también es difícil borrarlo. Hay muchas aristas en estos temas, realmente. Emily, tú has mencionado algo importante y es la publicación en redes sociales. Como dicen por ahí, hay personas que hasta cuando están, vamos a suponer, en su habitación que se va a acostar, me voy a acostar, estoy comiendo tal cosa, que hacen de su vida en redes sociales una biografía del día a día, las historias, o sea, respetando el derecho de cada quien, pues aquí es lo que estamos hablando de términos de regulación, ¿verdad? Esos tipos de situaciones se dan lugar a veces a que, por ejemplo, personas tomen fotos de perfiles, aunque sean públicas, que por ejemplo los medios de comunicación lo hacen. A veces uno cuando va a publicar algo hay personas que lo hacen
que a veces sin consentimiento, no, es público porque esté en el Instagram de fulano o de fulana, es público porque lo tengan como foto de perfil en WhatsApp, o lo tengan como foto de perfil en el Facebook o en LinkedIn o en cualquier otra red social. Eso también es ilegal, ¿verdad? Porque no es posible que por el hecho de una persona tener una red social, aunque nos sigamos o seamos amigos o estemos conectados, eso no quiere decir que yo tenga libertad de escoger cualquier fotografía. Que, por ejemplo, hubo una riña aquí en el Play, no sé si tuviste ese caso, y Ajá, esa pelea llevó a que la chica tuviera hasta que cerrar su Instagram. Entonces, ¿cómo es sí. posible? Pero mira por qué lo cerró. Porque todas las personas que hicieron un eco del caso, incluyendo los medios de comunicación, tomaron su fotografía. Y esa Ujú, fotografía que tomaron la publicaron. Y más allá de eso, personas se dieron la tarea de publicar fotos y seguirla porque era una chica blanca, que buena moza. ujú, Y ujú. todo eso lleva también de alguna manera a que se lesione la integridad, porque caramba, Claro. si bien es cierto que el perfil de una persona es público o permite que cierta persona lo siga, aunque lo publique, eso no quiere decir que lo pueda coger, porque eso tiene que Ujú. ser ilegal. Tú que sabes más que yo Sí. de esto, aclárame ahí el guito, por favor. Sí, no, porque yo soy Mira, abogado, pero yo no sé mucho de datos personales tampoco. Yo estoy aprendiendo no, no, ahora, poco a no. poco. Mira qué pasa. En ese escenario hay dos vertientes. Por un lado, el tomar en cuenta y el tener en cuenta de que efectivamente, cuando nosotros nos abrimos una aplicación, evidentemente los dueños de las aplicaciones, en este caso Meta, pues evidentemente está haciendo un tratamiento de la información personal. Ellos te van a poner en tu aviso de privacidad lo que ellos van a hacer con la información que tú vas a publicar, con quién ellos posiblemente lo van a ceder, si ellos lo van a hacer una transferencia internacional, cuáles son tus derechos, la forma como tú puedes contactar con ellos para poder borrar una u otra. Es decir, ellos como responsables de la información que tú le vas a suministrar, evidentemente, son encargados del tratamiento y por vía de consecuencia, ellos tienen todo su política de cumplimiento o deberían de tener sus políticas de cumplimiento de la materia de protección de datos. Eso por un lado. Lo segundo es que evidentemente si yo entro al Instagram de Roberto y comienzo a tomar información de él sin su consentimiento, yo estoy haciendo un tratamiento ilegítimo de sus datos. El tratamiento, evidentemente, y más en la ley de la República Dominicana, la base legitimadora de ese tratamiento y tratamiento viene siendo cualquier verbo que yo pueda hacer sobre una información, dígase tomarla, almacenarla, compartirla, cederla, transferirla, todo, cancelarla, borrarla, todo verbo, que así como te digo, que se puede hacer en la información es tratamiento. Entonces, en la República Dominicana, la base legitimadora del tratamiento, la principal es el consentimiento. Entonces, yo no puedo ir a una red social de una persona, tomar las fotos y distribuirlas porque evidentemente los fines para los cuales tú las publicas no es para que otros la tomen y la puedan tratar alegremente. Entonces, ciertamente, tú pudieras ejercer tus acciones, primeramente, obviamente, acercándote a esa persona para que elimine la información, pero como te decía anteriormente, ya luego cuando se publique informaciones o comienza a distribuirse, es difícil poder eliminar las informaciones o hacer un llamado a que dejen de compartirla. Evidentemente, si hay un perjuicio por alguna u otra cosa, utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para poder hacer cualquier cosa sobre tu foto, evidentemente puedes demandarla, pero como igual te mencionaba anteriormente, en los temas que involucran tecnología, delitos digitales o de alta tecnología, realmente el procedimiento es más lento porque evidentemente lleva un procedimiento técnico para poder ubicar todo el ecosistema de donde sucedió el delito. Entonces, la otra parte que te decía, que es la otra arista de lo que planteabas, está relacionado básicamente a lo que te decía anteriormente, la seguridad digital. Las personas, si bien es cierto que tenemos nuestras redes sociales para publicar todo lo que queramos, porque al final del día estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, publicando nuestras informaciones, también tenemos que tener pendiente que existen riesgos. Lastimosamente, en nuestro país, que no hay cultura de privacidad ni respeto a lo que es la información personal de los demás, van a seguir tomando nuestras fotos que están en las redes. Entonces, somos nosotros los que de manera preventiva debemos de saber cuáles informaciones vamos a querer compartir. Ahora bien,
si usted es una persona que le encanta compartir todo en las redes sociales, bueno, pues entonces utilice las herramientas de configuración de privacidad que te provee todas las aplicaciones para usted poder disminuir los riesgos. Los riesgos nunca van a ser cero. En el entorno digital nunca van a ser cero, pero usted puede disminuir. Entonces, usted puede programar quién puede ver tu información, quién puede ver tus historias, quién te puede comentar, quién te puede etiquetar, todo un sinnúmero de posibilidades que te da la aplicación para que dentro de ese ejercicio de querer tú compartir tu información, lo limites. Y esto es bueno que también, que bueno que tú lo planteas, se conversen mucho, porque usualmente la culpa del otro, pero no de nosotros mismos, que tomamos la decisión de sobreexponernos simplemente por estar como en el medio de las redes sociales. Sí, Emily, mira otra cosa. Tú sabes que hace un tiempo las redes dieron lugar pues a una gran noticia de impacto mundial que fue ChatGPT, por ejemplo, la inteligencia artificial. ChatGPT dio lugar a que había diferentes vulneraciones de datos personales, además de derechos de autor y otras cosas más que daban lugar a temas de mucho debate. Incluso esto fue al grado que países prohibieron el uso, por ejemplo, de ChatGPT. También hubo temas de que en la Unión Europea se emitió una regulación y me parece que aquí hubo un tema también en relación a si se podría utilizar o no, si era conveniente o no, pero al menos acá en República Dominicana no hubo una propuesta formal de que se regulara o se prohibiera el uso de tal tipo de tecnología o de inteligencia a nivel general. Y esto pues generó una preocupante. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto, ya que tú estás en el día a día de los temas de datos personales y así poder haber una luz a esos temas que Mira, aunque ya son un poquito pasado de tiempo, pero permanece todavía de alguna manera. Y también llama la atención siempre, el tema de la inteligencia artificial. claro, es que realmente la inteligencia artificial ha venido a revolucionarlo todo. Si bien es cierto que ya de por sí teníamos inteligencia artificial incorporada en nuestros celulares, ahora con ChatGPT ha sido toda una revolución porque efectivamente podemos no pensar utilizando la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo feliz. Ciertamente, hay que tomar en cuenta que la definición fue mucho más light sobre lo que es inteligencia artificial, pues básicamente que esa tecnología pueda asimilar o trabajar o ser como la mente. Es decir, que pueda utilizar informaciones para poder analizar, para poder deducir ideas, conclusiones o soluciones, lo que le pidas en este caso a ChatGPT, a partir de datos. Como una inteligencia artificial no es inteligencia artificial si no tiene datos, pues entonces hay que tomar en cuenta que a la hora de recopilar informaciones para poder alimentar lo que son los algoritmos, para poder hacer el entrenamiento de una inteligencia artificial, independientemente de los usos que se le vaya a dar o en los campos que se le vaya a aplicar, hay que tomar en cuenta de que como la base es las informaciones o datos, hay que pues vigilar que los mismos no estén utilizando información personal para poder crear la misma. Ciertamente, ¿por qué? Porque evidentemente puede que la información que estén recopilando para entrenar la AI sean informaciones que estén violando la ley de protección de información personal o el reglamento general europeo de protección de información personal. Entonces, eso por un lado. Hay que tomar en cuenta precisamente qué tipo de información se está utilizando para entrenar la inteligencia artificial para determinar que si es información personal, bueno, pues entonces se pueda ver si se está violando o no la ley. En Europa decías que, bueno, realmente en Europa lo que hay todavía es un borrador. Se llama reglamento o ley, pero realmente todavía es un borrador y viene desde el 2021. Realmente el enfoque de ese reglamento no es prohibir la tecnología, sino más bien reglamentar los usos en base a los riesgos que se pueda tener. Entonces, en la República Dominicana, el año pasado, lo que se emitió fue la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que dentro de esa estrategia, que de hecho nosotros fuimos uno de los primeros países en lanzar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, Okay. porque otros países Excelente. no lo tienen.
No, ahí confundí los términos, pero es inteligencia artificial. Pero sí, la República Dominicana es uno de los países que ha lanzado la estrategia. Y dentro de dentro de algunos componentes, resalta el hecho de que se tenga que actualizar la ley de protección de datos. Y evidentemente por lo que te comentaba anteriormente, es decir, ¿hay inteligencia artificial sin información y sin datos? No hay inteligencia artificial sin información y sin datos. Al contrario, entre más informaciones o entre más datos tú le proveas a una inteligencia artificial para que se entrene, pues mucho más precisos van a ser sus resultados. Entonces, la base hay que hacerle como una especie de auditoría de cuál tú estás utilizando como información. Y segundo, que ese otro problema jurídico es que básicamente, como mencionabas, otra de las cosas es la utilización de la inteligencia artificial y en este caso te quería mencionar un caso de España, que utilizaba la inteligencia artificial para tomar imágenes de niñas menores de edad, básicamente en las redes sociales. Y lo que hacía la inteligencia artificial era desnudar estas fotos o simular el desnudo de estas fotos a partir de imágenes reales de menores que se estaban compartiendo en las redes sociales. Se pueden buscar la noticia, pueden ver la noticia sin madres, van a la fiscalía para denunciar este tipo de delito. Y como se trata de inteligencia artificial, y tú que eres abogado, aquí se plantean distintas cuestiones. Al final, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De la inteligencia artificial que pudo aprender sola a través de un algoritmo a hacer las cosas? ¿O de la persona que creó la inteligencia artificial que pudiera alegar que él no creó la inteligencia artificial para eso, sino que la misma se entrenó para hacer este delito? Entonces, realmente nosotros publicamos un artículo, al igual que tú, pero en este caso de un compañero de El Salvador, donde él planteaba que las normas realmente la tecnología se ha desarrollado mucho más rápido que las normativas sobre la protección de la información. Entonces tenemos que tener un marco legal que evidentemente vaya acorde a lo que está pasando y pueda distribuir responsabilidades en estos casos tan particulares como es la inteligencia artificial. Bueno, Emily, interesante, pero por un tema de tiempo, solo dos cositas. La primera, bueno, tres. La primera, Cuenta. sabemos que hace un tiempo se emitió una ley de temas electorales acá en el país, y aquí tengo que recontar un poquito de que esto consistió en que los datos personales, creo que fue la ley de registro civil, soy malo con los números, no sé el número, pero tiene que ver con el registro civil, y se le hizo una modificación y una adecuación a todo lo que tiene que ver con el registro civil en general, pero también se hizo una disposición legislativa consistente en que el manejo de los datos personales como nombre, fecha, número de cédula, entre otros, ya son de uso exclusivo de la Junta Central Electoral, y todo aquel que quiera o requiera acceso a estos servicios debe tener una autorización o el consentimiento del titular y también de la Junta. Por eso vemos, por ejemplo, que cuando uno asocia a un beneficiario en la cuenta de banco, algunos lo dicen claramente como que acepto y tengo conocimiento de que la Junta Central Electoral es que maneja mis datos y que son verídicos y demás. Y también me gustaría saber tu opinión al respecto, y también en temas jurisprudenciales, en sentencias, si hay alguna postura, oposición o alguna sentencia interesante que pudiéramos mencionar. Y esto es para terminar. Te hago dos preguntas en una para concluir ahí. Y tus redes Mira, sociales también. claro. Mira, la ley sí fue totalmente discutida porque básicamente se señalaba el hecho de que iba a haber un monopolio en el tema de la Junta Central Electoral sobre el uso del mismo. De hecho, realmente lo que hubo mucha confusión. Yo particularmente no me opongo al tema de que en cierta forma u otra la Junta Central Electoral registre o tenga registro sobre las bases de datos, que en este caso eran las informaciones biométricas, porque de cierta forma u otra hay un control. Tú sabes que en la República Dominicana no hay un órgano que vaya a vigilar o hacer implementar la ley de protección de datos de la República Dominicana. Simplemente está la superintendencia de bancos con respecto a la información crediticia. Por ende, desde la perspectiva de querer hacer cumplir la ley, pues evidentemente
saludo el hecho de que la Junta Central Electoral vaya o esté haciendo lo que son las veces del registro de esas bases de datos. Ahora, ¿dónde vino ciertamente la confusión o el revuelo de que se entendía de que solamente era la Junta Central Electoral que iba a utilizar las bases biométricas? Ciertamente no, o sea, las informaciones en ninguna parte del mundo están, su uso, su tratamiento están prohibidas para nada. De hecho, las reglas de protección de datos vienen claramente a establecer cuáles son las reglas de juego para su utilización. De hecho, cuando usted lee el reglamento de protección de datos personales europeo, se da cuenta de que en todo lo que son sus considerandos, este deja bien claro que para poder sostener lo que es la sociedad actualmente y el tema del comercio, la circulación de la información personal es necesaria. Ahora, claro, siempre y cuando se respete las reglas del juego del mismo, que son los derechos de las personas y evidentemente esa responsabilidad proactiva que tienen que tener lo que es las empresas o las entidades públicas o la persona física que los traten. Por eso te comentaba de que en el caso de las veces la Junta Central Electoral a tener ese control sobre los registros, de hecho, provee una cierta garantía de que las personas o de que quienes lo estén utilizando sepan quiénes son los que lo estén utilizando. Pero no se prohíbe la misma o que otras entidades la puedan utilizar, siempre y cuando la Junta Central Electoral, en este caso, funja las veces de verificar que las mismas estén registradas. Pues excelente, entonces, solo faltaría mencionar si hay algún criterio jurisprudencial a tomarse en cuenta, pero esa parte, ni modo. En la República Dominicana, no, en la República Dominicana, si tú superas que todavía debemos de consolidar mucho el concepto de la materia de protección de datos. Básicamente, la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando tú buscas la materia, por ejemplo, de acceso a la información pública o de protección de datos, básicamente son temas como no se desarrolla, por ejemplo, de que, ok, mira, se está tratando de un habeas data para acceder a la información, no se discute en sí el fuerte de la materia, simplemente si esa información se puede dar o no se puede dar en el caso de la que he visto, o sea, es realmente todavía el Tribunal Constitucional no ha emitido una sentencia propia discutiendo lo que son los principios o si hubo un mal o no tratamiento de la información. Básicamente, en la vías data lo que más se discute es el tema de la rectificación de información y el tema del acceso. Luego, de ahí, todavía no hay una sentencia icónica donde alguien se quiera oponer a su tratamiento o a cancelar su información porque así lo dispone la ley de protección de datos. Es por esto que te comento que sí, se debe todavía nos faltan muchos años, luz, en esta materia, realmente, pero se comienza un poco o se contribuye a la creación de la cultura de privacidad en la República Dominicana conversando. Ahora, en materia de protección de datos o derecho al olvido, sí hay una sentencia que es básicamente un caballero que quiso que se eliminara su información en un periódico digital y a través de una sentencia del Tribunal Constitucional se estableció dos supuestos simplemente sobre lo cual se pueda borrar información. Si la información es falsa o si la información ha sido obtenida de manera ilegítima. Se saluda, evidentemente, que este vaya a sentar las bases del derecho al olvido en la República Dominicana. Sin embargo, no se habla de lo que es la prevalencia o la importancia de la información en el tiempo. Ahora mismo, si usted tiene una información verídica suya en un periódico, pero han pasado 20 años, la información persiste o debe de persistir porque es verídica. El tema está bien interesante, pero por una cuestión de tiempo, pues debemos dejarlo hasta aquí. Emily, no sin antes, para que por favor des tus redes sociales, donde pueden seguirte y también de Datalo RD, que si bien es una plataforma que no abordamos aquí, pero vamos a compartir el enlace también y las redes sociales, recuerda que sí, para compartirla y así también todos los que vean este contenido a la vez tengan el acceso a Datalo, institución de la cual eres parte y pues bueno, el espacio es tuyo para que se puedan acercar a esta valiosa iniciativa que está aportando de manera muy oportuna y también en un tema de bastante interés para todos y todas. Sí, Roberto, pues sí, nosotros somos el Observatorio Datalo RD y somos una ONG.
como bien dices, tenemos las redes sociales, que es Datalo RD, ya sea Instagram, TikTok y X, que antes era Twitter. Y también tenemos pues una página web que es www.datalord.com. Cabe destacar que les invito a todos que puedan hacer un test de nivel de conocimiento sobre protección de datos. Tenemos un test ahí en la página. Pueden hacer los intentos que deseen, no se les va a repetir la pregunta, pero sería súper bueno que lo hagan porque al final se le dan los resultados y la explicación del por qué una u otra respuesta es correcta o incorrecta. Bueno, pues eso vamos a compartirlo también. Bueno, compartimos el enlace a la página así ya que entre, porque si hacen el test, así también obligatoriamente tienen que ver en la página web y leer los artículos que están ahí publicados también. Así que bueno, muchas gracias, Emily. Para mí es todo un placer. Gracias por tu apretada agenda, permitirnos un espacio. También gracias a todos los que dicen presente en este video, en este episodio de Entendiendo el Derecho. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en otra próxima entrega. Hasta la próxima. Bendiciones. Chaito. Bye.